Vamos a hacer mi mezcla mágica, mi mezcla maravillosa de porcelana Jovi. Y ya sabéis que son 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca de carpintero y 5 gramos de jabón. No podemos utilizar ni harina de maíz ni harina de maicena, porque entonces ya no sería porcelana Jovi, sería otra porcelana y no sería tan estupenda como esta. Vamos a mezclar los tres ingredientes que nos queda, como estáis viendo, como si fueran migajones de pan, y lo vamos a hacer dentro de una bolsa. Al mezclarlo en la bolsa es mucho más fácil el trabajo y más limpio. Lo compactamos todo y una vez está todo mezclado lo vamos a guardar durante 30 minutos en la bolsa de plástico, y a los 30 minutos le ponemos crema hidratante. Yo utilizo Nivea. Cuando le ponemos la crema Nivea, la porcelana se hace mucho más flexible, como estáis viendo aquí. Cuando no le ponemos la crema, la porcelana se rompe de esta forma. O sea, para la mayoría de los trabajos, sobre todo si vamos a modelar como en este trabajo, es mejor ponerle crema Nivea. Voy a utilizar porcelana teñida en este color, que es una mezcla de salmón y un poquito de marrón. La porcelana la tengo bien hidratada con crema Nivea y bien apretada, bien compactada, para que no tenga dobleces y no se conviertan en grietas. Con la parte de atrás del pincel hundo un poco la zona donde van a estar los ojos, le marco dos orificios en la nariz y también la boca. Voy a hacer las dos cabezas exactamente iguales. Ahora comienzo a hacer el cuerpo haciendo una forma alargada. La Virgen va a estar arrodillada, con lo que el cuerpo de ella es mucho más pequeñito que el de él. Tengo que asegurarme que la base de abajo se sujete perfectamente. Marco el cuello, corto el exceso y le doy un poco de forma. Voy a pegar la cabeza sobre el cuello y cuando lo tengo pegado voy a empezar a trabajar con un buril para hacer que la porcelana se una perfectamente y no se vea esa unión. Hago un churrito muy pequeñito que va a ser lo que marque dónde empieza el vestido. Con un churro bastante grande voy a hacer los brazos. Corto la distancia desde el hombro hasta por debajo de la cintura. Abro lo que va a corresponder donde está la muñeca para poder colocar la mano. Le doy un poquito de forma al brazo. Esto en realidad es la manga del vestido y voy a hacer dos piezas exactamente iguales. Hago dos bolitas y estrecho lo que corresponde a la muñeca de la mano. Introduzco cada mano en su sitio dentro de la manga y después junto las manos para que se unan. Utilizo un trozo de porcelana y un buril con la punta muy afilada para hacer unas cuantas líneas. Con las tijeras corto esta forma ancha por el centro y en punta por los dos extremos para hacer los mechones de pelo. Los pongo en la parte superior de la cabeza y después lo que queda hacia abajo, el mechón de pelo, lo retuerzo un poquito para que dé la sensación de que es un tirabuzón. Voy a utilizar este trocito para hacer el velo que lleva en la cabeza. Le hago esta doblez que va a ir justo en la parte superior de la cabeza. Lo coloco y después, una vez está colocado en la parte superior, lo que hago es darle forma a lo que queda en la parte de atrás. Como veis, esto tapa toda la parte trasera de la cabeza, por eso no hace falta que ahí le pongamos mechones de pelos. Vamos a dejar que tenga cierta gracia, que se aguante un poco como volada, como hacia arriba, porque va a quedar mucho más bonito. En los huecos que he dejado para los ojos pongo un poquito de cola blanca, hago dos bolitas pequeñitas en porcelana en color blanco y voy a utilizar la parte de atrás de un pincel. Primero hago una mancha en color azul, después un buril un poquito más pequeño, redondo, una mancha en color negro y la parte superior del ojo con el pincel finito le pinto una línea para que el ojo quede más bonito. Dos puntos de luz en los ojos le van a dar una mirada muchísimo más dulce. Voy a dejar que los ojos se sequen porque como hemos puesto bastante cantidad de pintura con esos golpecitos,
tiene que secarse muy bien para no estropear la cara. Y mientras tanto voy montando la figura de San José. El cuerpo de él es más alto porque él está de pie. Le pongo una bolita entre la cabeza y el cuerpo con un palito de madera al cual le saco punta para que entre perfectamente. Introduzco un trozo en el cuerpo y otro trozo en la cabeza. Le monto los brazos y voy a ponerle un bastón en la mano. Cuando ya lo tengo así, voy a empezar con el pelo. Hago lo mismo que antes, lógicamente los mechones son más pequeños, le hago unos cortes en las puntas para que quede pues diferente, le doy un toque gracioso, y en la cabeza le coloco la típica tela que llevaban en la cabeza. Esto, para que se sujetara, utilizaban como una tira, y lo que hago es hacer un churrito y colocárselo. Veis que la distancia es esta, tiene que estar por encima de la tela. Ya tengo las dos piezas secas y mientras tanto voy a hacer al niño Jesús dos bolitas, una más grande y una más pequeña. Las uno y utilizo un trozo de porcelana para hacer la sábana que le está arropando. Le doy un poco de forma y ya lo tengo acabado. La pintura de los ojos ya se ha secado y ahora le voy a poner un poco de color en las mejillas. Voy a utilizar óleo porque cuando la porcelana ya está fría es un poco complicado hacerlo con acrílico ya que se seca muy rápido y nos hace una mancha. El óleo tarda mucho en secar y me ayudo con una toallita húmeda para poder moverlo y hacer que no quede un pegote como en este momento estáis viendo, para que esto se difumine bien y quede más degradadito, más integrado. Utilizo mi dedo húmedo y también la propia toallita y fijaros qué bien que queda. Le hago unas cejitas muy chiquititas en la parte superior, pues donde van colocadas las cejas. Voy a utilizar estos dos colores, un azul celeste y un marrón muy suavecito como un color caramelo. El color caramelo es para pintarle el cabello y el azul celeste para pintarle el manto que lleva en la cabeza. Voy a darle 2 capas de pintura para que quede bien cubierto. El vestido se lo voy a pintar en color blanco con esta pintura de Cadence, que es un blanco muy blanco y cubre súper bien. Cuando ya lo tengo pintado de blanco voy a mezclar el blanco con un poquito de azul para darle un toque en el vestido. Ya la tengo acabada y voy a hacer a San José. Le he hecho la cara igual y lo he pintado con otros colores. El bebé muy fácil, solamente tengo que ponerle un poco de óleo en las mejillas y 2 rayitas porque tiene los ojos cerrados porque está dormido. La mantita en blanco, con un poco de cartón he hecho una pequeña cuna que en la parte de atrás tiene un poco de elevación para que se vea bien y lo he cubierto con palitos de madera. Le pongo un poco de paja seca y ya tengo este pequeño Belén tan coqueto y precioso acabado. Recuerda dejarme tu me gusta, suscribirte al canal y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.